Claro, la planificación 3D va más allá, ¿no? Se hace normalmente a partir de CAD. Detrás de cada planificación y de cada procedimiento hay un trabajo previo de validación. Y sí, pudimos hacer la planificación, puedes optimizar mucho el material que acompaña cada cirugía. Yo creo que aquí la IA va a tener un papel y de hecho pues estamos trabajando con proyectos para poderlo hacer posible. Y es un caso que todos recordamos como solo se pudo hacer con impresión 3D. Ok, es hora de tomar un impulso. Abre tu mente y juntos descubramos sobre innovación, branding y emprendimiento en el sector salud. ¡Vamos! Tenemos este impulso de Aware Doctor en la sede de Taylor Surgery. Nos acompaña Ferran Fillat, quien es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, doctor en medicina y experto en planificación quirúrgica 3D. Es el fundador del laboratorio 3D del Partaulí, director médico y cofundador de Taylor Surgery, empresa pionera en el diseño de guías e implantes personalizados mediante impresión 3D. Bienvenido, Ferran. Gracias por estar aquí en Impulso. Gracias a vosotros para invitarme y poder explicarlo. Vamos para el año 2014-2015. ¿Cómo la idea de la impresión 3D en cirugía hace que nazca esto que hoy vemos en Taylor Surgery? La verdad es que fue un poco coincidencia, ¿no? Porque en aquel entonces, en 2014, yo estaba interesado en hacer la tesis doctoral, comentándolo con mis mentores, ¿no? Mi jefe, que era Pere Torné, y director de la tesis, pues en aquel momento se hablaba de la impresión 3D, ¿no? Que podía revolucionar en muchos sectores. Vimos interesante poder empezar a investigar con la impresión 3D qué aplicaciones en traumatología se podían hacer. Al momento de inscribir la tesis, de hecho había algo curioso, hay una curiosidad, que es que tenía dos trabajos en marcha en aquel momento. Uno era un comparativo de clavos en fracturas petrocantéricas y el otro era un inicio, ¿no? De un estudio usando la impresión 3D para clasificar las fracturas de húmero. Claro, cuando se lo pregunté a Pere me dijo, no, Ferran, tú tira para la impresión 3D, este trabajo de los clavos está muy bien, también lo puedes hacer, pero la tesis tiene que ser de 3D. Y así empezó todo. Explícanos un poco cómo son las guías quirúrgicas personalizadas. Vamos a los principios. Explícanos como si no supiéramos nada de 3D y cómo se debería empezar. Claro, el 3D tiene muchas aplicaciones a día de hoy, ¿no? Cuando empecé un poco con la tesis doctoral, enseguida vi que la impresión 3D en sí servía mucho para clasificar o diagnosticar mejor aquellos casos más complejos, fracturas complejas, ¿no? Deformidades, defectos óseos complejos. Los imprimía y de esta manera, pues, antes de entrar en quirófano, para utilizar la planificación quirúrgica, pues eran muy útiles. Enseguida, ¿no? Pues lo aplicamos prácticamente en todo el servicio, incluso compramos la primera impresora a través de una beca de la Sociedad Catalana que ganamos para la tesis doctoral, y a partir de ahí empezamos a imprimir primero los modelos de los casos más complejos que teníamos en el servicio de traumatología del Parc Taulí. Enseguida también vimos, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer la inversión en la tecnología, que no solo se podía imprimir los modelos, sino también podías diseñar sobre ellos con los programas de 3D que se utilizan en arquitectura o en ingeniería de diseño, pues éramos capaces de diseñar sobre la anatomía de los pacientes. Entonces vimos enseguida que podría ser muy interesante utilizar referencias anatómicas para intraoperatoriamente encontrarse, ¿no? Y poder, pues, ser más preciso a la hora de ejecutar la planificación operatoria. Esto son las guías quirúrgicas. Las guías quirúrgicas nos permiten de forma muy fácil identificar puntos de referencia y trazar direcciones tanto de brocado como de corte de manera muy precisa. Y así pues es un poco como empezó, ¿no? Evidentemente, pues claro,
hay un tema de materiales, ¿no? de compatibilidad, ¿no? de regulación, ¿no? que pues bueno, esto nos dio mucho trabajo en su momento, pero ahora, a día de hoy, una guía quirúrgica creo que es algo que muchos traumatólogos han utilizado o saben qué es, ¿no? ¿Recuerdas algún caso en donde vino algún paciente y no había manera? La única manera era usar estas guías quirúrgicas. Hay varios casos que esto es verdad, pero recuerdo especialmente uno, y de hecho también lo que decíamos, ¿no? Cuando formaba parte de la implantación de la tecnología en el hospital, ¿no? Un día me llega el doctor Pellejero, el actual jefe de unidad de columna del Parc Taulí. Ferran, digo, tengo un caso que creo que la única manera de operarlo es utilizando 3D. Y, hombre, ¿por qué? Digo, mira, era un caso de una chica de 17 años que tenía un osteoma osteoide en el pedículo de C3 y la única manera de operarlo es utilizando la tecnología 3D. Le habían hecho el estudio con una resonancia. La indicación en estos casos, una indicación es la radiofrecuencia, pero estaba tan cerca de la vertebral, ¿no? de la arteria vertebral, que los radiólogos, intervencionistas, se negaron a utilizar la radiofrecuencia por peligro, ¿no? por cercanía. Cuando llegó el caso a manos de Pellejero, dijo, ostras, aquí la única opción que se me ocurre es utilizar una guía quirúrgica para guiar de forma muy precisa a la dirección de una aguja Kirchner para llegar al nidus de C2 del osteoma osteoide, que estaba en el pedículo de C2 y de C3 al lado de la vertebral, y hacerlo guiado. Y sí, pudimos hacer la planificación, pudimos hacer una guía quirúrgica específica de C3, guiar el Kirchner, se pudo llegar al nidus y fresar. Claro, allí intraoperatoriamente vas a ciegas porque no sabes, con radiografías sabes el nivel, pero no sabes exactamente dónde estás. Y con eso se pasó una broca canulada que se fresó el nidus. Y sí, la paciente, pues en poco tiempo, el dolor que tenía a nivel de cervical, pues desapareció por completo. Y de hecho, la chica era una futbolística o es una futbolista profesional, se pudo reincorporar en su práctica deportiva que en aquel entonces la había limitado mucho. Y es un caso que todos recordamos como, ostras, solo se pudo hacer con impresión 3D. Basado en lo que nos comentaste anteriormente, de lo complicado que es conseguir las regulaciones, explícanos esos pasos donde tienes que hacer placas a medida, incluyendo el titanio, obviamente. Explícanos ese proceso y qué tienes que cumplir. Sí, el proceso regulatorio es muy relevante en todo lo que hacemos, ¿no? Desde un modelo anatómico que comentaba, ¿no? Que es una impresión de la anatomía, también se considera producto sanitario. Evidentemente, de bajo riesgo, ¿no? Comparación con un implantable, ¿no? Que sería el que tiene más riesgo por la seguridad, que afecta más a la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, uno tiene que ser fabricante de producto a medida, atenderse a la regulación europea, lo cual, pues bueno, obliga, ¿no? a las compañías a, primero, sacar la licencia de producto a medida y, segundo, tener la ISO, la 13485, que al final lo que hace es una manera, ¿no? de tener un sistema de calidad que asegure que todos los procesos que se hacen en Taylor Surgery cumplan con la normativa de producto sanitario, ¿no? Y por lo tanto cumplan con la seguridad que se exige a cualquier compañía de producto sanitario para poder hacer su actividad de forma segura para el paciente. Entonces, claro, no es lo mismo un modelo que un implante. Evidentemente, los implantes a medida no se escapan de la regulación, digamos, que está sujeta a todos los implantes. Lo que cambia es el proceso de fabricación o manufactura de ellos, ¿no? Los implantes estándar
van por tallas y cada talla, ¿no? O cada implante pues tiene que pasar una serie de pruebas, tanto de citotoxicidad, ¿no? Del material, ¿no? y biocompatibilidad propia del material, pero también biomecánica, ¿no? Es decir, que el implante cumpla con la biomecánica que necesite para aguantar, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Para su fin, ¿no? Y en el implante custom pasa lo mismo, ¿eh? Lo único que, claro, como es personalizado para cada paciente, es un poquito más complicado, ¿no? Entonces, a la hora de hacer los ensayos, hay que hacer siempre los peores escenarios, ¿no? Y nosotros hemos validado toda la tecnología de implantes según el MDR para poder aguantar o estar al mismo nivel de certificación que los implantes con marcado CE, ¿no? Y actualmente podemos hacer prácticamente cualquier implante de titanio. Al final el material es el mismo que se utilizan en los implantes convencionales, lo único que varía es el proceso de fabricación, y a la hora de testar estos implantes para que sean seguros, sí que hacemos lo mismo que los implantes estándar, asegurarnos, ¿no? Que sean seguros a nivel de biocompatibilidad y suficientemente fuertes para aguantar las diferentes condiciones biomecánicas que están sujetos cada implante. Actualmente todo el mundo quiere mencionar la inteligencia artificial y todo el mundo quiere adoptarla dentro de sus procesos. ¿En qué función juega la IA dentro de los procesos de Taylor Surgery? Sí, a ver, la IA yo creo que afecta a todos los niveles y a todos los tipos de empresa. En nuestro caso lo tenemos muy, muy claro que nos puede ayudar mucho a ser más eficientes en los procesos, digamos, que hacemos internamente, o incluso, pues bueno, a llegar un poco al sueño, ¿no? Que tenemos en Taylor Surgery, que es convertir, ¿no? La personalización en el día a día de los pacientes que operamos en traumatología. Y esto la IA va a tener mucho que ver, ¿no? Esto nos puede acelerar mucho el proceso, de manera que podamos ser muy rápidos a la hora de planificar, ¿no? Y poder entregar, ¿no? estos implantes y estos instrumentales a medida casi al día siguiente de haber entrado, ¿no? Yo creo que aquí la IA va a tener un papel y de hecho pues estamos trabajando con proyectos para poderlo hacer posible lo más pronto posible. ¿Cómo logran entregar productos rápidos y seguros? Porque son varios pasos, varios procesos. ¿Puedes explicarnos esa promesa de 48 horas? Sí, la verdad es que aquí el gran reto que hay en la personalizada es la planificación 3D. Es decir, aquí hay un cambio en el paradigma, ¿no? Los traumatólogos planificamos, muchos de nosotros, lo que planificamos normalmente lo hacemos con 2D, es decir, existen muchas herramientas que nos permiten planificar en 2 dimensiones, ¿no? Coger una radiografía, que es lo que sustituiría el antiguo, con lo que se hacía en los calcos, ¿no? En radiografías impresas, coger estas radiografías que ahora son digitales y importar los implantes en 2 dimensiones y poder pues, tomar una orientación de lo que vamos a necesitar en quirófano. Claro, la planificación 3D va más allá, ¿no? Y la planificación 3D se hace normalmente a partir de TAC. De hecho, también los robots, ¿no? Los navegadores, muchos de ellos, su base es la planificación 3D. Y claro, cambia mucho porque esto es exacta, ¿no? Es decir, el TAC, el corte muchas veces está por debajo del milímetro y por lo tanto el error, ¿no? de medición está por debajo del milímetro. Y la exactitud que nos puede dar la planificación 3D versus la 2D es mucho más alta. Pero también la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, muchas mediciones o diagnósticos se basan en el 2D, ¿no? Y en Taylor Surgery lo que hacemos es planificar en 3D cada procedimiento que hacemos. Lo tenemos además validado, es decir,
detrás de cada planificación y de cada procedimiento hay un trabajo previo de validación, ¿no? de que cada procedimiento se planifique utilizando las referencias, variables, ¿no? Y para hacer un buen diagnóstico y para poder, pues bueno, si hay un buen diagnóstico, hacer una buena propuesta de tratamiento con una técnica personalizada también correcta, ¿no? Entonces, como tenemos mucha experiencia en esto y además lo tenemos validado, podemos ir muy rápido. Este es un poco nuestro secreto. Podemos ir muy rápido porque cuando llega un caso, como ya lo hemos hecho y lo hemos validado, no tenemos que hacer pruebas cada vez que entra un caso nuevo, ¿no? Podemos utilizar toda esta experiencia previa para poder superar la normativa de fabricación de producto a medida y ser muy eficientes, por lo tanto entregar muy rápido. Pero a nivel del entregable que llega a quirófano, el kit de instrumentación es mucho menos material de lo que actualmente te ofrece la industria por ser materiales estándar. ¿Cómo son las cajas de instrumentación y la cantidad de personas que ahora necesitas para una cirugía ya teniendo el material de Taylor Surgery? Claro, la planificación 3D no solo nos permite hacer todo el trabajo de personalización, sino también esto afecta a lo que es la necesidad del material. Puedes predecir lo que vas a necesitar en aquella cirugía en concreto, ¿no? Esto es uno de los beneficios que tiene también la impresión 3D o la planificación 3D en todo el proceso, que es, bueno, puedes optimizar mucho el material que acompaña cada cirugía. Por ejemplo, ¿no? en osteotomías, ¿no? que hacemos, somos capaces de, pues bueno, saber, ¿no? el implante que vamos a necesitar, disponer de toda la osteosíntesis, en este caso los tornillos no son personalizados, pero sí podemos escoger la medida de largo que vamos a tener y por lo tanto seleccionarlos y ponerlos dentro de un kit, ¿no? de material ya preseleccionado y evidentemente pues muchas veces las cajas de material se acompañan de material que está allí por si es necesario. Claro, nosotros podemos acotar mucho este material y también reducir muchísimo este material, ¿no? En cirugía protésica pasa lo mismo, ¿no? También puedes ahorrarte, ¿no? toda la parte de tallas o pruebas, como vas a saber qué tallas te vas a mover con una precisión, como os decía, gracias a la planificación 3D altísima, pues ya puedes acotar y reducir entre 2, 3 tallas, ¿no? una por encima o por abajo, porque va a ser seguro esto, ¿no? Entonces podemos reducir el material que acompaña cada cirugía muchísimo. Esto evidentemente tiene un impacto tanto logístico como medioambiental, en el sentido de que, claro, cada vez pues hay que, como sabéis, esterilizar todo el material para cada cirugía. Pues si reducimos a la mitad, ¿no? o el material o en ocasiones aún más, pues el ahorro tanto en logística como en esterilización y costes de esterilización también es altísimo. ¿Cómo podrías condensar ese journey completo, esos 3 pasos hasta que la persona es operada? Sí, a ver, yo creo que lo más importante en nuestro proceso es tener una buena imagen 3D. Para tener una buena imagen 3D es tener un TAC, ¿no? adecuado para la planificación 3D. A día de hoy, yo creo que gracias a la tecnología actual de los TACs, la mayoría de TACs son capaces de perfectamente, pues, para el uso diagnóstico, tener prevista la planificación 3D. Esto, pues, es algo que, para ponerlo fácil, pues, serían cortes como máximo de 1 milímetro por corte. Después, tener bien procesado, bien claro todo lo que es la segmentación, poder pasar de este TAC de imagen médica a un 3D. Esto lo hacemos con todos los programas de segmentación y podemos hacerlo muy rápido a día de hoy. Después, toda la parte de planificación 3D, contamos con mucha experiencia
y somos capaces, prácticamente cogiendo el TAC, tal y como nos viene, de hacer una propuesta de diagnóstico y tratamiento para aquel paciente, al prescriptor, es decir, al médico que nos lo pide. Normalmente, si tenemos el OK del médico solicitante, podemos pues, fabricar todo lo instrumental a medida y el implante a medida si lo necesita. En tan solo pues una semana, 10 días, puede tenerlo todo listo en quirófano para poder operarlo. ¿Cuáles consideran son los principales pacientes y que se puedan costear esta solución? Hay un poco esta creencia, ¿no?, de que es una tecnología cara. Yo creo que a día de hoy los costes son muy competitivos en comparación a los productos estándar, ¿no? Si analizamos por procedimientos, yo creo que a día de hoy los costes en sanidad pública son bastante asumibles. En cirugías, por ejemplo, como revisión de cótilo, pues están plenamente justificadas, ¿no? Porque poder solucionar una cirugía que solucionada con implantes estándar o modulares ya es cara, en 3D no es mucho más cara. Estamos hablando de incrementos del 10-20% del coste a día de hoy en comparación al estándar, ¿no? Aquí hay procedimientos como es la revisión protésica, que es súper coste eficiente. En procedimientos como en columna, pues en casos de escoliosis, también la tecnología 3D es coste eficiente, ¿no? La mayoría de hospitales no tienen robots y el robot, por ejemplo, es mucho más costoso, ¿no? Adquirir un robot vale mucho dinero y quizás no lo necesitas para todas las cirugías. Entonces, lo que hemos visto es que esta tecnología es muy costo eficiente, ¿no? Porque cuando tienes un caso donde la complejidad es un poco más alta, aplicar la tecnología a día de hoy no es mucho más caro que el estándar, es un poquito más, ¿no? Te voy a pedir que nos ayudes a explicar los conceptos de cirugía digital y point of care. Sí, cirugía digital es el proceso, ¿no? Lo que comprende, ¿no?, desde coger la imagen médica del paciente, transformarla en un archivo digital 3D, ¿no? Esto es lo que se llama segmentación. Y después la cirugía digital es operar en el ordenador, ¿no?, el paciente. Esto se utiliza programas de diseño específicos para hacer las osteotomías, los planos de corte, las reducciones en digital, ¿no? Esto es lo que va a marcar, esta planificación 3D va a marcar todo el diseño de las guías para ejecutar esta cirugía digital en el paciente y los implantes a medida, ¿no? Que es estos implantes que están diseñados a medida en base a la anatomía del paciente. Eso es cirugía digital. El point of care es un concepto que está al alza. De hecho, yo pude montar la unidad de point of care del Parc Taulí. Cada vez hay más hospitales que tienen estas unidades y lo que hacen estas unidades es integrar la cirugía digital en el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital, ¿no?, pues muchas veces no está preparado para, dependiendo de qué tecnologías, poderlas integrar, ¿no? Estas unidades lo que hacen son pues, conectar con proveedores como nosotros, en el caso de Taylor Surgery, y conectarlos para dar servicio en el hospital y integrarlos, facilitar todos los flujos, ¿no?, la transferencia segura de imágenes, la comunicación entre los médicos del hospital y las empresas, ¿no?, como Taylor Surgery con los equipos de ingeniería. Entonces, lo que estamos viendo es que en hospitales que tienen estas unidades o centros de atención llamados point of care, todo va mucho más rápido, todo es más fluido, todo fluye más y pues bueno, tenemos la suerte de poder trabajar con los point of care más importantes de Cataluña, con Sant Joan de Déu, con Sant Pau, ahora Vallebron está también haciendo la su unidad, ¿no?, con el Gregorio Marañón, ¿no? Tienen estas unidades que al final
contribuyen a la adopción de esta tecnología y de la cirugía digital de forma más eficiente en los hospitales. Nosotros, como fabricantes de producto sanitario a medida, tenemos todo tipo de tecnologías que fabricamos aquí dentro del hospital, pero también colaboramos con empresas externas para según qué otros materiales. Principalmente trabajamos con impresoras de filamento, que es para hacer modelos anatómicos. Entonces tenemos impresoras tipo FFF, que se llaman, de extrusión de polímeros, y también trabajamos con impresoras de resina. Casi todos nuestros modelos siempre son en varios materiales para poder indicar al cirujano, al médico, más información. No solo hacemos modelos monocolor. Y con resina hacemos lo mismo. Aquí tenemos una cámara de extracción para trabajar con diferentes siliconas también, y las impresoras de resina que nos permiten trabajar en vez de con polímeros, con resinas. Las guías quirúrgicas las hacemos con resinas biocompatibles, que son materiales que va a ir en contacto con el paciente y se van a utilizar para cirugía, y entonces son herramientas que pueden entrar en el quirófano. Nuestro flujo de trabajo es, desde ingeniería se validan los diseños, se validan junto al médico, y entonces lo que hacemos es fabricamos herramientas o utillajes para el proceso que se ha planificado, pues que se consiga de la forma más precisa posible. Este es un material que nosotros hemos certificado para que pueda estar en la mesa quirúrgica. Lo que hemos hecho una serie de comprobaciones para saber que esto en la mesa quirúrgica no va a contaminar ningún resto del instrumental o ninguna parte. El cirujano puede tenerlo en la mesa quirúrgica. En función de la necesidad, pues o esterilizaremos de un método o no esterilizaremos, se utilizará para consulta, para que el médico pueda apreciar diferentes geometrías, o lo utilizará en el quirófano para guiarse mejor o tener una referencia dentro del quirófano. Esta tecnología son polímeros y es la tecnología más asequible y la que intentamos imprimir lo mínimo, pero lo que sale a imprimir lo fabricamos con esta. Si no da esta tecnología, las que tenemos son las de resina, que son materiales más técnicos, también son más caros, entonces nos permiten hacer transparencias que con los plásticos no podemos, hacer transparencias mucho más claras, y tienen materiales mucho más, con propiedades mecánicas mejores. Entonces esto era un caso de un caniche que tenía varias desviaciones, y aquí lo que se tendría que hacer es una osteotomía, o sea, decidir un plan de corte y poner una placa. Primero que haremos es coger el hueso y diseñar una guía quirúrgica que solo tiene una posición, ¿vale?, que encaja aquí, que lo que te hace es, te permite marcar los agujeros y los planos de corte que se tendrían que hacer antes a mano alzada. El cirujano coloca la guía, hace todos los agujeros y los planos de corte, el hueso partido, con todos los agujeros ya hechos, ¿vale? Entonces, este hueso tiene que quedar en una posición determinada para ser simétrico al otro. Entonces, todo esto ya se ha planificado en el ordenador. Entonces, estos agujeros hacen que cuando le pongas una placa, la posición del hueso solo pueda ser la que tenía que ser originalmente y la que has planificado en el ordenador. Entonces, en este caso era una placa a medida también, ¿vale?, que también lo podríamos diseñar. Y entonces, ¿veis? Aquí ya quedan todos los agujeros, como hemos hecho antes con la guía quirúrgica, y entonces la placa solo tiene una posición. Perfecto, ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de branding, de marca. Obviamente a Wear le apasiona muchísimo porque hemos ayudado a grandes empresas y equipos de formación a crear estrategias, tonos de voz, valores y no solo un logo. Y aquí Taylor Surgery suena muy bien porque es realmente lo que quieren transmitir. ¿Cómo llegaron a ese nombre y cómo fue toda la construcción de la estrategia y los valores de la marca? A ver, el nombre yo creo que un poco habla por sí mismo, ¿no? Taylor viene, ¿no?, de desastre, ¿no? Y un poco la traducción sería cirugía a medida, personalizada, alta costura de la cirugía, ¿no? Un poco, no todos nos podemos hacer un traje a medida, un poco viene de esto, ¿no? De este mundo de la alta costura, pues el símil en cirugía, ¿no? Y de hecho también los valores, ¿no?, de Taylor Surgery vienen sobre todo desde los cirujanos, ¿no? Es decir, es una empresa que está fundada por cirujanos, cirujanos que empezamos con esta tecnología, como os contaba, y ahora somos una familia, ¿no?, en la cual pues hay gente que está apasionada por los beneficios de la cirugía digital, y actuamos un poco de embajadores
para cada caso que hacemos, de forma que podemos tener una conversación, ¿no? Una comunicación de médico a médico para poder pues, solventar aquel caso, ¿no? que ha llegado, que suele ser complejo. Primeros casos que hacemos con alguien suelen ser aquellos casos que se agradece poder tener alguien, ¿no? a tu lado para poder pues, contar con su experiencia para resolver aquel caso de la mejor manera posible, ¿no? Y estos son un poco los valores, ¿no? de los fundadores de Taylor, ¿no? De poder transmitir este acompañamiento, ¿no? Pues bueno, a todos nos ha pasado que en quirófano pues, ha habido un caso complejo y poder contar con alguien a tu lado, ¿no? En quirófano para que te ayude, pues siempre es una descarga de estrés, ¿no? Y al final para el paciente es mucho mejor, ¿no? De hecho, el logo, no sé si habéis fijado, expresa un poco esto, ¿no? El logo es una mesa de quirófano vista desde arriba, donde los dos puntos, ¿no? Negros son los cirujanos que están realizando la cirugía, y en rojo, un poco más apartado pero cerca del campo quirúrgico, estamos nosotros para ayudar a que esta cirugía pues, vaya lo mejor posible. Es un poco intentar digitalizar la experiencia de los cirujanos, ¿no? De hecho, yo empecé con mi tesis, pero la verdad es que se ha ido construyendo una familia, ¿no? de expertos en cada área. Pues Alex Berenguer en mano, pues podríamos decir que es el padre, ¿no? de la cirugía digital de mano en Taylor, doctor Pellejero en columna, doctor Fernández Valencia, Albert Solé en cadera, podemos decir también en pie y tobillo José Antonio González, ¿no? Podemos decir también en rodilla Xavi Pelfort, Pere Torné, han ayudado a construir, ¿no? todo este conocimiento de cirujano a cirujano, poderlo convertir en esta experiencia que tenemos o que aplicamos con la tecnología 3D en cada caso, y construir esta nueva manera de operar basada en el conocimiento médico, ¿no? Y contrastada, ¿no? con evidencia científica. Es decir, Taylor Surgery creemos mucho en el método científico, y cada procedimiento que desarrollamos pues lo hacemos desde una base científica, ¿no? Contrastando, viendo, experimentando en entorno controlado cada cosa que hacemos y trasladándolo en nuestros servicios y productos utilizando esta metodología para pues, conseguir los resultados sean los mejores posibles. Creo que la formación juega un papel muy importante. ¿Cómo lo tiene visualizado Taylor para dar a conocer a nivel de formación la solución que tiene? Claro, la formación en nuestro ámbito es básica, ¿no? Es decir, cada vez que sale una nueva tecnología hay una adopción de esta, ¿no? Entonces, lo hemos visto en el pasado con la artroscopia, ¿no? Hace 20, 30 años la cirugía artroscópica la hacían pocos, ¿no? Ahora se ha convertido en un estándar, y esto es gracias a la formación que se ha ido haciendo para poder que todo traumatólogo tenga no solamente el acceso a la tecnología, sino el conocimiento para poderla aplicar, ¿no? Poderla indicar bien y tratar bien, ¿no? con la tecnología. En Taylor Surgery pensamos lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos que formar a la gente en la tecnología. Esto tiene que ver mucho en planificación 3D, es decir, primero tenemos que enseñar a planificar bien en 3D. Esto nos lleva a poder distinguir, ¿no? qué indicaciones, qué diagnósticos son más adecuados para utilizar la tecnología en nuestros pacientes, y evidentemente toda nueva técnica o tecnología tiene su curva de aprendizaje. Sí que con la suerte que tiene esta tecnología es que
no varía mucho la manera de operar, pero sí que hay cosas a tener en cuenta que vale la pena pues enseñar, ¿no? o probar para poder pues tener los mejores resultados en nuestros pacientes. Otro punto aquí que también tiene que ver con formación es todo el proceso investigativo que tiene, todos los papers que han publicado. Esto a nivel de casuística han reflejado hasta 1000 casos que han logrado hacer con este tipo de cirugía. Sí, aquí es lo que comentaba, nosotros no solo acumulamos casos, sino en cada uno de ellos acumulamos experiencia basada en un método, ¿no? Científico, ¿no? Para poder ir validando el proceso. Los primeros estudios eran centrados más en seguridad y eficiencia, es decir, validar, ¿no? Que la tecnología fuera segura, es decir, que estas guías hicieran lo que tenían que hacer. Ahora ya estamos en una fase de investigación, gracias a la acumulación de tantos casos, que podemos ir más en detalle por procedimiento, es decir, tenemos resultados, ¿no? Y podemos validar parámetros como por resultados en supervivencia de implantes, calidad de vida, ¿no? Cómo afecta la calidad de vida la tecnología 3D en procedimientos como las osteotomías de radio o de antebrazo, la cirugía de revisión de cadera, cirugía de columna, tenemos suficientemente casuística. Y después ahora tenemos un estudio muy bonito en marcha, junto con el Instituto de Investigación y el Lab 3D del Parc Taulí, más 7 centros hospitalarios aquí en Cataluña, que se llama 3D Adopt, ¿no? El cual es un multicéntrico donde se analiza a nivel de coste-efectividad la tecnología en 3 procedimientos, ¿no? Que son la osteotomía de radio, la cirugía de revisión de cadera y la cirugía de fusión o artrosis vertebral posterior de columna, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio no es demostrar que va bien, que ya lo sabemos, sino que esto es coste eficiente, ¿no? Y que tiene sentido aplicarlo más a nivel sistémico, ¿no? Que el CatSalut pues considere esta tecnología como una herramienta más en el arsenal, ¿no? De posibilidades, de técnicas en la práctica clínica habitual, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento muy bonito porque esto no solo pasa en el ámbito local, sino que internacionalmente la personalización o la planificación 3D con la personalización está demostrando que es mucho más coste eficiente que, por ejemplo, la robótica o la IA a día de hoy, que están en una fase de adopción más lejana, ¿no? Que la impresión 3D, ¿no? Están en sus inicios, ¿no? Aún tienen que demostrar, ¿no? que vaya bien para el paciente, esto es lo primero, pero después tienen que demostrar que es costo eficiente, ¿no? Y esto pues se necesita tiempo y estudios, ¿no? Y nosotros estamos en la impresión 3D a nivel mundial, está ya una fase más consolidada de adopción. Vamos a revisar un poco las lecciones que te ha dejado emprender en el sector salud. Incluso no dejas de formarte, hasta hace poco sacando MBA. Coméntanos cómo fue eso de innovar en el sector. ¿En qué momento dijiste, esto hay que enseriarse? A ver, yo creo que forma parte un poco de la personalidad y también de esta gente que os comentaba, ¿no? Todo este grupo de gente de médicos, ¿no? Y de ingenieros que forman Taylor Surgery, estas ganas de hacer las cosas, de mejorar, ¿no? Continuamente, ¿no? Y ver, ¿no? Que la tecnología 3D pues te permite esto, ¿no? Te permite mejorar continuamente e intentar pues que el emprendimiento al final es la manera, ¿no? De hacerlo realidad, ¿no? Y esto es un poco el ADN de Taylor, ¿no? Y del mundo de donde venimos, ¿no? Que es de la investigación clínica, que es el core, ¿no? de Taylor. A día de hoy, pues quizás no innovamos en materiales de las guías o en titanio, pero constantemente, cada caso que hacemos, lo analizamos, damos la oportunidad
incluso del médico que lo hace, pues de analizar postoperatoriamente cada caso para aprender continuamente e implementar estas mejoras, ¿no? Y evidentemente esto es una parte muy científica, es igual de importante poderlo aplicar, ¿no? E implementar en el entorno clínico real, ¿no? Porque al final el mundo se rige, ¿no? Por unas reglas, ¿no? Que son a veces complicadas, ¿no? Y a veces no son del todo justas, ¿no? Pero yo creo que si tú haces una buena lectura, ¿no? Pues es posible, ¿no? Pues que proyectos como Taylor Surgery lleguen al mercado y ofreciendo, pues bueno, los valores, ¿no? Que comentábamos, ¿no? Más de una compañía de médicos, ¿no? Donde la ética, la profesionalidad, ¿no? Médica, los valores más de la profesión médica se aplican en nuestros servicios y productos, ¿no? Y esto es un poco lo que nos mueve, ¿no? Y seguir remando para que esto llegue y transforme un poco la práctica habitual en la traumatología de hoy. Todo esto no sería posible para nada sin tener el apoyo no solo de personas, sino también de instituciones. Y la verdad es que no es que sea fácil, ¿no? Porque a veces al principio como emprendedor te sientes muy solo, pero persistiendo, ¿no? Y con esfuerzo enseguida ves que te rodeas, ¿no? De buenas personas también, ¿no? También de malas, ¿no? Pero sobre todo las que se quedan, ¿no? Las personas buenas son las que ayudan a que este proyecto sea una realidad, ¿no? Entonces, desde el Hospital Parc Taulí, ¿no? Que desde un inicio tuve la suerte de que apoyara el proyecto, ¿no? Y que, aunque con recursos limitados, porque esto siempre es así, ¿no? Pero apoyaran y pudiéramos crecer, ¿no? Gracias al apoyo del Pere Tourné, ¿no? Del jefe de servicio de traumatología del Taulí que apostó desde el primer momento, pero después también de mis mentores, ¿no? Quirúrgicos, ¿no? Como Alex Berenguer, que desde siempre su cultura de la excelencia, de buscar siempre la perfección, pues ha ayudado, ¿no? a que Taylor sea un poco, ¿no? Pues busque estos valores de perfección, de excelencia, ¿no? Y esto es decir, ¿no? Pues que Taylor Surgery forma parte, pues está compuesto de los valores, ¿no? De gente como Alex, como Pera, como Laia, ¿no? Que es mi pareja, que es muy científica, ¿no? Y que ayuda, pues, a que el proyecto sea súper metódico, súper científico, de los ingenieros, ¿no? Como Tony Nadal, ¿no? Que han creído desde el principio en el proyecto hospitalario y han podido hacer, ¿no? Convertir primero la realidad hospitalaria y después permitir, ¿no? que evolucionáramos como un spin-off, ¿no? Al Instituto de Innovación del Parc Taulí, que ha creído también en el proyecto desde un inicio, y personas, ¿no? Que han confiado y se han adherido, ¿no? Al método científico, como el doctor Pellejero, que también se sumó a hacer la tesis doctoral de 3D en cirugía de columna, Xavi Pelfort, ¿no? Seguro que me dejaría gente, ¿no? Pero también a los ingenieros que han acompañado y siguen, ¿no? Fieles, ¿no? Fieles al proyecto, como Alex Blanc, ¿no? La Laura Montserrat. Son, gracias a ello, toda la realidad de hoy es posible. Y bueno, el camino es largo. También a nivel empresarial es difícil. Joan Amat, ¿no? Que es el actual CEO de Taylor, pues está encarando, ¿no? A nivel empresarial el crecimiento de Taylor. Esto es complejo, ¿no? Pero bueno, es eso lo que decimos. Sin rodearte de gente, todo ello no sería posible. ¿Cuáles son los próximos hitos? Claro, ahora, por ejemplo, estamos en fase de internacionalización.
Hemos ya empezado a hacer algunas cirugías fuera de España, pero hay que profesionalizarlo y para ello pues estamos diseñando una nueva ronda de inversión para poder hacer realidad esta internacionalización, sobre todo en Europa, con vistas a Estados Unidos. Sí. ¿Apuestan a la FDA? Totalmente, creemos que una compañía como Taylor Surgery tiene que estar en el mercado americano también. A ver, Ferran, ¿cómo ves a Taylor Surgery dentro de 5 años? Que bueno, que nuestra ilusión es que llegue a nivel internacional a ser una empresa de presencia internacional, que nuestros servicios y procedimientos lleguen al máximo de gente posible, porque creemos mucho en lo que hacemos, en la personalización, creemos que es la realidad, ¿no?, de la transformación de la cirugía ortopédica, de una cirugía estándar a una cirugía personalizada, ¿no? Y creemos, ¿no?, que en Taylor Surgery podemos llevar, ¿no?, o participar en este proceso y por lo tanto llegar a todo el mundo en los próximos 5 años, ¿no? Siempre pensando, pues eso, intentando mantener, ¿no?, toda esta filosofía, ¿no?, de poder hacer procedimientos validados, ¿no?, testados, y poderlos, pues, utilizando nuestra metodología, llegar a solucionar de forma segura, ¿no?, eficiente y validada a los pacientes, ¿no? Así como apostaste en el 2015 a convencer a todo un servicio de ortopedia de que venía la ola de la cirugía de impresión 3D, ¿qué nos vaticinas de aquí a 10 años a nivel tecnológico en ortopedia? A ver, yo creo que en 10 años pueden pasar muchas cosas. Lo que sí que va a ser sí o sí, yo creo que es la cirugía digital se va a imponer. Esto hay muchos niveles, ¿no? Es decir, la cirugía digital es la base de todas las tecnologías actuales y disruptivas que están llegando en ortopedia. La robótica se basa en cirugía digital, la navegación, la realidad aumentada, la personalización, ¿no?, de implantes necesita de cirugía digital. Incluso la IA, ¿no?, pues se va a alimentar de esta cirugía digital. Por lo tanto, yo creo que en 10 años va a haber esta convergencia de tecnologías que van a convivir, ¿no? Pero sí que lo que no va a ser, ¿no?, es que no sean digitales, ¿no? Es decir, los traumatólogos de aquí 10 años deberán de tener competencias en cirugía digital y competencias en tecnología en cada una de ellas, ¿no? Y por lo tanto, pues esperamos que en Taylor Surgery podemos contribuir en todas ellas a medida de lo posible para poder, pues bueno, tener un futuro de la cirugía ortopédica totalmente digital. Bueno, muchísimas gracias, Ferran. De verdad que ha sido una muy grata experiencia estar aquí. Muchas gracias a vosotros y encantados de haber podido participar. ¿Qué te pareció este impulso? Síguenos en el canal de Aware Doctor y únete a esta comunidad donde la salud se mezcla con innovación, branding y emprendimiento. Porque aquí lo hacemos diferente.